El Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versículo 1. Estamos hablando del tema de la iglesia. Lo estamos haciendo con propósito. Tanto en la escuela dominical, estamos hablando del tema de la iglesia. Y en el estudio bíblico, estamos hablando del tema de la iglesia. Porque la iglesia es una institución, pero no es una institución normal, como cualquiera, porque está hecha por hombres, es una institución, pero es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo viviente, es un organismo vivo. Cada uno de nosotros es como una célula y pertenecemos a ese cuerpo. La diferencia que hay entre el pueblo de Israel y la iglesia es que el pueblo de Israel quería instituir o estaba llamado a instituir el reino de Israel. Mesías significa el enviado a constituir el reino. Y los israelitas decían, es nuestro reino, el reino de Israel. Y cuando vino Jesucristo, tremenda sorpresa. No era solamente el reino de Israel, sino que era establecer el reino de Dios en la tierra. Así como es en el cielo, así va a ser en la tierra. Jesucristo lo que hizo fue traerlo del cielo a la tierra. Y así como es la tierra, es el cielo. Si tú quieres saber cómo es el cielo, mira la iglesia. Así va a ser el cielo. Exactamente como tú haces en la iglesia. Pero para eso necesitamos saber o estar en la iglesia correctamente, nosotros como cuerpo de Cristo. Entonces, hemos venido hablando de esos temas. Hoy la escuela dominical fue maravillosa porque empezamos el estudio de la carta a los romanos. Y es delicado, es difícil un poquito entender eso, pero ahí vamos, poco a poco. En el estudio bíblico de los miércoles estamos viendo la iglesia como un pacto. Nosotros hemos hecho un pacto y un pacto es sagrado. Y con Dios es más. Pues hoy vamos a ver una partecita nomás de nuestro compromiso como iglesia. Una partecita, nada más. Y es tomando el Evangelio en Mateo en el capítulo 20. Empieza así. Pongan atención. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se imaginan ustedes al reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Cómo lo puedes tú comparar? Porque en la Biblia no existe una definición. En la Biblia se define qué es la vida eterna. Porque si uno va en Juan 17:3, dice Jesús, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero cuando ya le preguntan, cuando ya vamos y preguntamos sobre el reino de los cielos, es decir, sobre cómo es el reino de los cielos aquí entre nosotros y qué es el reino de los cielos, solamente la Biblia da semejanzas, comparaciones. Entonces, en esta partecita que vamos a ver en el día de hoy es, ¿cómo te imaginas tú el reino de los cielos? Y el reino de los cielos es semejante como a un hombre. Mire, el reino de los cielos es semejante a una persona, a un ser humano. No se le ocurre a uno pensar eso, que tú eres semejante al reino de los cielos. Pero tú con otro, con otro, con otro y con otro. O sea, vamos formando ese cuerpo de Cristo. Tú eres el reino de los cielos, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, una característica, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces, hasta ahí ya queda el planteamiento. ¿Qué es el reino de los cielos o cómo podemos comparar al reino de los cielos? Como a un hombre, padre de familia, que salió a contratar obreros para su viña. Así es el reino de los cielos, así es la iglesia. O sea que en la iglesia somos seres humanos, somos una familia y hay obreros, hay trabajadores
Cada uno de nosotros es un miembro activo en la iglesia. Como cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano, cada célula, cada sistema, cada cosita que tenemos en nuestro cuerpo es parte de nuestro cuerpo y está comprometido al servicio del cuerpo. Ese es el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo es ese reino de los cielos y qué relaciones hay entre ellos y cómo nos pagan en el reino de los cielos? ¿Qué salario tienes tú en el reino de los cielos? Porque somos necesitados. Como dice por ahí, es que yo tengo que trabajar, pues tengo que pagar biles, tengo que pagar la educación de mis hijos, tengo que comer, yo tengo que trabajar. Y ahora Jesús nos invita a trabajar en su reino. ¿Cómo nos va a pagar y con qué nos va a pagar? Pedro le hace una pregunta a Jesús y le dice: Señor, nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué vamos a recibir en pago? Es una pregunta clara, no hay una pregunta, no es deshonesta. Y esa le debemos preguntar: bueno, ¿qué gano yo con venir a la iglesia a orar? ¿Qué gano yo con pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Qué gano yo con evangelizar? ¿Quién me va a pagar esas horas? ¿Cómo voy a hacer yo para vivir si estoy trabajando en la iglesia? Si me piden tantos oficios, que me piden allí, que allá. Imagínense, mañana nos están pidiendo que vayamos a Igopaz, la iglesia, mañana a las 8 de la mañana. Y nos está pidiendo a nosotros que somos miembros de la iglesia. Nos dicen que los miembros de la iglesia mañana estamos llamados por la organización, vienen de San Antonio uno y otro viene de más arriba, Nashville, de Estados Unidos, de otras partes. Viene a dar un curso. Este curso es para los miembros de la iglesia metodista. Y entonces, o los asistentes, los que asistimos a la iglesia metodista. Y entonces la convocatoria es mañana a las 9 de la mañana. Y de aquí a Igopaz, pues son 50 minutos más o menos, tenemos que ir a las 8 de la mañana. Y entonces tenemos que ir a la iglesia. Y la iglesia es como el reino de los cielos, que es como un padre de familia, o sea, somos nosotros. ¿Y quién nos va a pagar mañana la hora de trabajo? De que nos vayamos ¿quién nos va a dar gasolina? Los que van a poner el carro. ¿Quién les va a pagar las horas de trabajo? Vas a perder si tú dices, no. Imagínate, las horas de trabajo que yo tengo libres son cuando me enferme. Cuando me dé una enfermedad, tengo 12 días libre, porque ya saqué los otros días con la enfermedad terrible que tuve la vez pasada. Ahora tengo ajuntadito ahí para cuando me enferme. No puedo sacar un día para Dios, porque cuando me enferme ahí tengo ahorraditos. ¿Ve? Mañana. Entonces empieza uno a pensar, ¿vale la pena trabajar en el reino de los cielos? Paga tengo, ¿qué tengo que hacer? Ese es el conflicto en el día de hoy. Mejor dicho, en el día de hoy es, ¿en qué inviertes tú tu tiempo? ¿En qué inviertes tú tu mente? ¿Y qué inviertes tus recursos? ¿En qué los inviertes? Si no los inviertes en el reino de los cielos, téngalo por seguro que los inviertes en el reino del mundo. Pero a uno de los dos tú le sirves. O le sirves a uno o le sirves al otro. Porque no puedes servir a dos señores. Tú estás llamado para servir a uno. ¿A quién estás sirviendo? Esa es la dinámica del día de hoy. Entonces el Señor pone dos clases de personas. Unas personas que lo hacen por conveniencia. Unas personas trabajan en el reino de Dios, en el llamado de esto, lo hacen por conveniencia. ¿Qué es conveniencia? Es convenir. Y otros lo hacen ajustándose a la voluntad divina. Dos cosas. Unos por conveniencia y otros ajustándose a la voluntad divina. ¿A cuáles les va mejor? ¿A cuáles se les paga más?
¿A los de la conveniencia o a los del que se ajustan a la justicia o se acomodan a la justicia divina? En el reino de los cielos, en la iglesia hay dos clases de personas. Unos que lo hacen por conveniencia, dicen, uy, vea como a mi hermana fue y oró y se le quitó el dolor de rodillas, pues a mí como me acaba de dar un dolor, yo también voy a ir a la iglesia para que oren por mí y se me quite el dolor de rodillas. Y la pobre sale y no se le quitó, entonces dice, no, ya no vuelvo a la iglesia. Vino por conveniencia, ¿ve? Ese es convenir con alguien es como hacer un pacto, un negocio. Otra persona dice, no, es que yo soy parte del cuerpo de Cristo, soy miembro de la iglesia, pertenezco a ese organismo y por lo tanto, ¿yo para dónde me voy? Siempre tengo que estar ahí. Y sea que me duele la rodilla o no me duela, yo voy a estar ahí, porque al final yo sé que salgo bendecido o bendecida. ¿Ve? Hay dos. ¿Y cómo vemos que hay uno por conveniencia y otro sin conveniencia? Entonces, en el versículo 2:22 está el de la conveniencia. Y habiendo convenido, mire, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ese es cuando uno llega a la iglesia, y yo conozco entre la iglesia metodistas a los pastores, y lo digo porque si yo fuera así no lo diría, porque claro, nadie dice sus pecados aquí, ¿verdad? Eso es calladito. Pero como yo no tengo ese problema, entonces llegan los pastores, y es costumbre en la iglesia metodista que cuando llega un pastor nuevo, entonces dice el pastor, ¿y cuánto me van a pagar? Eso es lo primero que dice el pastor. ¿Y cuánto me van a pagar? Y entonces la gente de la iglesia dice, pues te podemos pagar tanto. Dice, no. Le dice a la esposa y a los hijos, no, vámonos mejor para tal parte porque allá nos van a pagar más. ¿Ve? Así se hace en la iglesia. Metodista. Estoy hablando de mi iglesia. No hablo de las otras iglesias porque no conozco. Pero yo no soy así. Y ustedes son testigos. Cuando yo vine aquí, jamás pronuncié esa palabra. Y aquí hay uno de los que estaban. Jamás. Y me fui para donde estaba. Esa noche me volví a regresar y jamás pronunciamos esa palabra. ¿Que me iban a pagar? No. ¿Por qué? Yo no vivo por un salario en la iglesia. No vivo por un sueldo en la iglesia. Vivo porque en la iglesia me lo dan todo lo que yo necesite para vivir. Y no solamente yo, sino que me sobra para dar y comparte. Y por eso soy servicial y por eso puedo hacer favores a la comunidad. Porque ustedes como iglesia tienen un recurso, tienen un ministro al servicio de la comunidad del Río. Y yo donde voy, yo digo, yo soy metodista del Río. Entonces, la primera es convenir uno el pago. Y la otra es ajustarse a la voluntad divina, al propósito de Dios que tiene para nosotros. ¿Y dónde está la justicia? El resto de versículos, en el versículo 3, y saliendo a la hora tercera, invitó a los otros a trabajar y les dijo, yo le daré lo que sea justo. Luego salió a la hora novena, sexta y undécima y les dijo, yo te daré lo que sea justo. Y luego, en el 8, dice algo bien importante. Y es, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Págales al uno lo justo y a los otros lo convenido. Porque el Señor no engaña a nadie. Al que convinieron conmigo le doy lo convenido. Y al otro le doy lo justo. Y entonces ahí viene la polémica. Porque Dios es misericordioso y Dios es justo. Su misericordia es grande. ¿Cuánto te ha costado a ti la salvación? ¿Cuánto te ha costado a ti la sanidad que tienes? ¿Cuánto te ha costado a ti el amor, la paz, la armonía? ¿Cuánto te ha costado? Eso lo dio Jesucristo. Gracia, pecado, Dios, Cristo y fe. Y estábamos ahorita hablando y dice, y la fe, lo dice el hermano, y la fe también es un don, también es un regalo. ¿Tú crees que tienes fe porque tú eres muy inteligente para tener fe? No.
Tú estás en la iglesia por la misericordia de Dios. El náufrago fue salvado por la misericordia divina. Entonces, aquí viene un conflicto. Porque en el 11 dice, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho igual que nosotros. Mire lo que es la vida. En la iglesia nosotros decimos que qué bueno que todos somos iguales. Y en el mundo dicen, no todos somos iguales. Hay diferencia. Y no nos podemos hacer iguales a los otros. Y ellos murmuraban diciendo, y los has hecho igual que nosotros. Y dice Jesús, dice el dueño de la viña, dice, no los he hecho iguales, porque a ti te estoy pagando de acuerdo a lo que conviniste conmigo. Y a ellos les estoy pagando de acuerdo a mi misericordia, a mi bondad, a mi justicia. Haz ustedes lo que quieran. Si ustedes quieren con Dios hacer negocio, hazlo y Dios conviene con ustedes. Pero si le quieren dejar mejor a Dios, su vida, su familia, sus recursos, su existencia, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, si se lo deja a Dios, Dios te lo va a multiplicar. Por eso cuando Pedro dijo, y nosotros que lo hemos dejado todo, ellos no ajustaron. Pedro no ajustó con ellos porque dicen que vio a Pedro y dijo, sígame. Vio a Mateo, sígueme. A todos lo siguieron, pero ya cuando estaban siguiéndolo, ellos se acordaron. Dijo, bueno, ¿y por qué no nos das un adelantadito de lo que vamos a recibir? Pero ellos no convinieron. Ellos siguieron a ojos cerrados y dijeron, vámonos con el maestro. Así como muchos de nosotros llegamos a la iglesia y después que estamos en la iglesia decimos, ay Señor, yo no sabía que había que dar diezmo. Esto está duro. Ay, yo no sabía que pertenecer a la iglesia tenía que participar en ministerios, que tenía que cantar, que alabar a Dios. No, yo no sabía eso. Y en lo que me metí, yo no sabía que había que evangelizar. Yo no sabía que teníamos que venir todos los domingos y los miércoles. Yo no sabía eso. ¿Y en qué me he metido? Y claro, uno cuando ya sabe, entonces le pregunta al que vino, bueno, ¿y qué voy a ganar yo aquí? Y la respuesta es, mire, tú que estás en la iglesia y no has convenido con Dios en un denario, ni en 2 ni en 3, tú no has hecho negocio con Dios, Él te va a dar el 100 por 1 y al final la vida eterna. ¿Ve? Esa es. Pero si vamos a Marcos 10:10, dice, recibirán 100 veces más en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el cielo venidero, la vida eterna. Aquí hay una palabra, y es que inmediatamente, cuando tú aceptas recibir las bendiciones de Dios, tú empiezas a tener persecuciones. Tú vas a ser perseguido cuando tú tienes las bendiciones de Dios. En cambio, cuando tú no tienes las bendiciones de Dios, cuando tú todavía no estás dentro de las bendiciones de Dios, te persiguen porque eres justo y te persiguen porque recibes la justicia de Dios. En el mundo te castigan porque eres malo. Y en la iglesia te castigan porque eres bueno. Enredado lo que acabé de decir, ¿verdad? Muy difícil. Pero esa es lo que habla el Señor de persecuciones. ¿Por qué? Porque el mundo, póngale cuidado, en el reino de los cielos, el mundo castiga al que se porta mal. Y lo meten a la cárcel y le cobran hasta el último centavo porque se porta mal. En cambio, en la iglesia te exprimen y te quitan todo lo tuyo porque te portas bien. Porque tú cuando entras al cuerpo de Cristo lo dejas todo. Por eso Pedro dice, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué?
porque uno se niega a sí mismo y toma la condición de miembro de la iglesia. Como Jesucristo, siendo de condición divina, se hizo uno como nosotros. Dejando de ser Dios, se hizo uno como nosotros, para que nosotros, viendo su ejemplo, nos hiciéramos uno como Él y pudiéramos llegar al cielo. Entonces nosotros en la iglesia nos convertimos en unos instrumentos de Cristo, en unos servidores de Dios, pero al final, al atardecer, cuando nos llegue la paga, nos van a dar muchísimo más de lo que estábamos esperando nosotros. Amén. Bueno, ese es el mensaje que yo les quería hablar en el día de hoy. En conclusión, ¿de qué se trata este mensaje? Que la única excusa que los seres humanos tienen para no pertenecer a la iglesia es que no los hayan llamado. La única excusa que los seres humanos tienen para no estar en la iglesia es que nadie los llame. No, nadie los llamó, pues. ¿Y quiénes son los que tenemos que llamar? Nosotros. Porque Cristo nos dejó para que nosotros los llamáramos. Pero si nadie, yo estoy en el mundo, yo estoy donde estoy, y nadie me habla de Cristo, pues ¿qué voy a hacer? Aunque en Romanos se ve que nadie es inexcusable. Pero aquí vamos a tomarlo más fácil. Entonces, muchos son los llamados, termina el Evangelio diciendo. Así que muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, yo no tengo excusa si no me llaman. Pero no tengo excusa para no ser escogido. Esa es la conclusión del Evangelio del día de hoy. Yo no tengo excusa si nadie me llama. Pero si ya soy llamado y si tú ya perteneces a la iglesia, entonces tú en este momento, que ya fuiste llamado y llamada o llamado, tú recibiste el llamado de Cristo, ya ahorita lo que tú tienes que saber es si eres escogido, sí o no. ¿Y cómo sabes si eres escogido? Si eres escogido es porque tú no viniste por conveniencia, sino que tú estás aquí para ajustarse a la misericordia, a la bondad y a la justicia de Dios. Para tú ya no ser tú, sino ser como Cristo. Para que ya tú no vivas por sí mismo en su propio ego, sino que seas en el servicio de todos. Porque yo no he venido a que me sirvan, sino he venido es para servir. Y así como yo lo he hecho, así hagan ustedes lo mismo. Yo, que siendo maestro, que me llaman maestro y señor, dice Jesús, yo que siendo maestro y señor, y sí que lo soy, les he lavado los pies a ustedes, ¿cuánto más ustedes lo deben hacer unos con otros? Eso es ser escogido. Muchos son los llamados. Muchos. Estamos llamando. Pero cuando ya uno entra dentro de la iglesia, la tarea es ser escogido. ¿Y cómo lo hace uno para ser escogido? No hacer conveniencias con Dios. Es hacer, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, aquí estoy para ajustarme a ti. El problema no es del mundo, es de nuestra propia actitud. Cuando le echamos la culpa que por qué el mundo está así. No tenemos que inventar nada. Cuando ya estamos dentro de la iglesia, solo tenemos que, Señor, aquí estoy. ¿En qué te puedo servir? Es la disponibilidad. Por eso, tú que ya fuiste llamado, ¿en qué inviertes tu dinero? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Y en qué inviertes tu mente? Porque tú puedes estar en la iglesia por conveniencia. Es que como no hay nada que hacer, ya lavé el carro ayer y hoy, no, como no tengo que hacer, me voy para la iglesia. Entonces, no, en la iglesia no se está por conveniencia. En la iglesia se está por convicción. Y la convicción es que un día fuimos llamados. Y hoy día estamos siendo escogidos. Y todos los que estamos aquí, yo los estoy llamando para que mañana a las 8 nos vayamos para Igopaz. Ahí está en el boletín. Ese es el llamado. Ahora, tú decides si eres escogido, sí o no.
Tú decides. Ya la decisión es tuya. Si tú quieres ser escogido o no. Ahora sí les digo, si tú aceptas ser escogido, te va a ir mejor que si lo haces por conveniencia. Porque quien lo hace por conveniencia recibe un denario. Y en cambio, quien ha sido por elegido, escogido, porque ha aceptado la voluntad de Dios, dice que vas a recibir el 100 por 1. Y es decir, y es verdad, porque los que trabajaron una hora recibieron fue el 90% o el 99%, recibieron fue mucho más de los primeros. Y por eso dice que los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. Muy bien. Hoy nos hace el Señor un llamado a trabajar para la gloria de Dios, a ser fuertes en la obra de Cristo, para que Dios recibamos esa disposición que Dios tiene de su justicia y de su misericordia. ¿Quién de ustedes quieren no solamente ser llamados, sino escogidos? ¿Quién de ustedes está dispuesto a pertenecer a ese grupo de escogidos de la obra de Dios? ¿Quién quiere? Yo creo que todos nosotros deseamos ser escogidos, no solamente llamados, sino ser escogidos. ¿Y qué tenemos que para ser escogidos? Estar dispuestos a la voluntad de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí no me han llamado? ¿Por qué a mí no esto? No sacar excusas, no, sino estar simplemente dispuestos. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos leído. Gracias por este mensaje que nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.